Le doy la bienvenida a Alfredo Serrano, que está con nosotros vía Zoom, porque entiendo que él está en este momento en Buenos Aires, director ejecutivo de CELAC. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. ¿Todo bien? ¿Qué tal la calidad del sonido? ¿Me escuchas bien, Alfredo? Hola Claudia, muy buenos días, tardes, a la hora que nos escuchen. Y sí, estoy en Buenos Aires con mucho frío, así que, pero siempre con ganas de hablar con Bolivia. Y eso que todavía no ha llegado el invierno a Buenos Aires, pero así está cambiando el clima, el cambio climático no es un cuento. Alfredo Serrano es director de este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Tenemos también un invitado acá en nuestros estudios. Alfredo, quiero darle la bienvenida una vez más a Carlos Saavedra, analista político que nos va a ayudar a interpretar estos resultados de la encuesta. Carlos, gracias por estar acá con nosotros en esta montaña. Claudia, es un placer estar con ustedes siempre. Un saludo a Alfredo. Muy bien, Alfredo, Carlos, vamos con la encuesta. He dividido los resultados en unos 4 bloques para que esto nos permita reaccionar, interpretar a lo que dejan estos datos. Estamos hablando de una encuesta con una muestra interesante. Estamos hablando de 2.000 encuestas en los 9 departamentos de nuestro país. La selección de entrevistados se controló mediante cuotas de género, edad y nivel socioeconómico. Es un estudio cuantitativo realizado a través de entrevistas personales en hogares, lo que le da otro contexto a los intercambios con las y los entrevistados. La población objetivo, personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional que estén habilitadas para votar desde su lugar de residencia. ¿Qué más le digo? Que se ha hecho un control de calidad, que como siempre hay un margen de error, que la fecha de trabajo, este margen de error lo voy a plantear también, más menos 0.9%, más menos 2.2%, dependiendo de la dispersión de la distribución, con un intervalo de confianza del 95%. Este trabajo se ha realizado entre el 11 de abril y el 11 de mayo de este año. Es una encuesta de CELAC. A lo que vinimos. Vamos al primer cuadro, por favor, al primer resultado. Tenemos estos gráficos que son muy claros. Mire, la opinión sobre la clase política boliviana. En general, la clase política boliviana vive en su propia burbuja y está muy alejada de los problemas de la gente normal. 74.9%, casi 75%, que tiene esta idea, que tiene esta percepción. Primer dato. Segundo dato, vamos a las opiniones sobre la oposición. La oposición política, por supuesto, al actual gobierno de Luis Arce. En relación a la oposición, esta no va a lograr unificarse para las elecciones generales del 2025. El 60.2% cree que no habrá esta unificación y el 27.9% que sí va a lograr unificarse para las elecciones generales del 2025. Segundo cuadro, y me voy al tercero para este primer bloque, para luego ceder la palabra. Tercer bloque cierra con este cuadro, también sobre la oposición. Cuando la oposición pierde elecciones, no reconoce su derrota y está dispuesta a generar violencia. 62.3% está de acuerdo con esta idea y el 29.7% cree que cuando la oposición pierde elecciones, reconoce el resultado y sí respeta la institucionalidad. Haré un puntito y aparte para que nos digan un poquito cómo sienten esto. Voy a comenzar con Carlos, que está del otro lado de la encuesta. Alfredo la conoce muy bien, ha sido parte de... Carlos, ¿cómo recibes estos primeros datos, estos primeros resultados? ¿Con sorpresa? Creo que hay patrones que se van marcando ya en la estadística y datos que se van consolidando, ¿no?, en distintos estudios de opinión. Creo que aquí se van marcando, por ejemplo, un dato que ya es recurrente y que prácticamente se está posicionando, este divorcio
que existe entre la calle, entre la gente, entre la población y la clase política, ¿no? Esta burbuja cada vez más parecida más impenetrable de cuáles son los problemas de la gente y cuáles los temas a los cuales le dedican atención los políticos está clarísima. Hoy la sociedad boliviana tiene una clase política absolutamente divorciada de sus problemas cotidianos, ¿no? Y está inmiscuida en sus peleas políticas que poco tienen que ver con los intereses de la gente. Eso me llama la atención, me hace muchísimo sentido ese dato, porque es lo que más o menos uno percibe, ¿no? Mientras la política está acá, la gente está acá, ¿no? Un total divorcio, y creo que ese no es un dato menor y es muy interesante para analizar el contexto de la política. Y sobre la oposición, el hecho de que reconozcan o no reconozcan los resultados. Creo que eso también está posicionado, ¿no? Y ese es otro dato que es poderoso, ¿no? Porque si la oposición pierde, estaría claro que no va a reconocer su derrota. Y yo te diría que ese es un patrón de la geopolítica regional, ¿no? Fíjate el caso, Bolsonaro en Brasil no reconoció su derrota. Sí. Trump no reconoció su derrota. El guión del fraude parece que se ha hecho cada vez más común, ¿no? El guión del fraude es una práctica de la cotidianidad política, ¿no? Se está convirtiendo en parte del discurso de no reconocer en las reglas democráticas quién puede ganar. Como no tengo argumento, lo que tengo que hacer es destruir la otredad política, y eso es preocupante. Y eso, te decía, pasa en la región, pero pasa acá también. Yo siento y tengo temor en una institucionalidad democrática debilitada, que en la próxima elección no se quiera reconocer al ganador en las urnas. Así es, luego hablaremos de esto, de la crisis de las instituciones en nuestro país. Lo hemos repetido acá en varias mesas de análisis, Alfredo. Cuidar el órgano electoral, cuidar al árbitro, porque tenemos muchos sectores de las instituciones que están en riesgo, comenzando por la Asamblea, ni qué decir de la justicia, la crisis de los partidos políticos. Pero bueno, antes de irme por las ramas, Alfredo, cuando miras estos resultados, ¿te sorprenden en algo? Y tienes además la mirada comparativa con otros países de la región, ¿no? Bueno, me gustaría primero, Claudia, si me lo permites, hacer una pequeña nota a pie de página de que, cada vez que uno saca una encuesta siempre es sometido a escrutinio y a crítica, y es lo correcto, ¿no? Lo único que a mí me pone muy feliz cuando las críticas van en base a mi sesgo ideológico y no a los detalles técnicos estadísticos de una encuesta. Entonces, cuando me quedo satisfecho. O sea, cuando hay un ataque ideológico y no hay una discusión seria, de rigor, de robustez estadística y de detalles técnicos, cuando dice, hemos dado un paso agigantado en que hemos hecho muy bien las cosas, porque evidentemente todos y todas tenemos nuestros sesgos ideológicos, lo cual no significa que uno interprete ni trabaje la encuesta desde esa perspectiva. Y un ejemplo, una de las láminas que vamos a pasar más adelante, es que la sociedad boliviana, como tantas otras en América Latina, cada día cree más en las penas duras frente a los delincuentes para abordar y terminar con la inseguridad, con lo cual yo no estaría tan de acuerdo ideológicamente, pero la encuesta me está diciendo lo contrario, es decir, que la sociedad boliviana se ha buquelizado en relación a este asunto tan delicado y tan difícil para el progresismo y para la izquierda latinoamericana. Respecto a los datos que mostrabas, comparto absolutamente con Carlos lo que decías. Uno es que nosotros tenemos la ventaja de hacer encuestas cada 6 meses para Bolivia, y el dato de que la ciudadanía no cree que la oposición sepa aceptar los resultados en caso de derrota es un dato constante y sobre ese valor durante mucho tiempo. Probablemente desde que se da el golpe de Estado en Bolivia, el desconocimiento de los resultados, del orden democrático, que además no es caso solo de Bolivia, es a nivel regional, como bien decía Carlos, con el ejemplo además que tenemos de Donald Trump, de que su base social y electoral desconocen el resultado, y eso es también porque estamos en una época en la cual es cada vez más común dos aspectos. Uno, cada vez se cree menos en la democracia, por lo tanto se cuestiona de mil maneras, esto lo dice Latinobarómetro, la POP y nuestras propias encuestas, y por lo tanto es muy fácil dudar del resultado electoral, porque de fondo lo que se está dudando es de la democracia y sus reglas. Y lo siguiente, y es que hay algo que el otro día escuchaba un experto en inteligencia artificial y decía
que estamos construyendo mentes que primero desconfías y le tienes que demostrar que algo es verdad, a diferencia de lo que quizás uno presupone que algo es verdad hasta que te demuestren lo contrario. Y hoy en día, gracias o desgraciadamente, cualquiera sabe, en base a cómo dudamos casi de todo lo que nos llega, tenemos una duda. Entonces es probable que la oposición con sus actos en Bolivia ha dado prueba fehaciente de que no cree en los resultados. Y le sumo lo siguiente, que va un poco en relación con esto. Sí hay una crisis de representatividad fuerte a nivel global, también en América Latina, también en Bolivia. La gente tiene dudas que la clase política esté pensando en cómo piensan en su día a día, en el barrio, en la calle, en sus preocupaciones. Esto no significa que no crean en la política. Yo creo que ahí no es cierto. No creen en cierta clase política. Es distinto. Pero la gente en la calle está politizada. Si tú le preguntas a la gente en la calle qué piensa sobre el salario, sobre el ingreso, sobre la salud, sobre la oposición, sobre Estados Unidos, sobre cualquier tema, tiene posiciones ideológicas y políticas. Por eso digo, no hay que confundir el descreimiento en la clase política en general con el descreimiento en la política. Y digo esto un poco pensando en Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras, en sus conferencias de 3 horas cada día, que él siempre dice que hay que defender el arte noble, el arte noble que es la política. O sea, no hay que regalarle el campo de lo que hoy en día se dice mucho de la antipolítica, porque cuidado, cuando llega la antipolítica como centralidad, llegan los Mileis de turno, es decir, el ultrafascismo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el descreimiento de la clase política, que algo mal está haciendo, con el descreer de las ideas y de la política, porque, insisto, yo le pregunto a mi mamá, que no tiene nada que ver con la clase política y tiene sus posiciones, y seguramente toda la gente que nos está escuchando y sus familiares en una conversación también tienen posiciones políticas. Así es, no, absolutamente. Yo le pregunto a mi mamá y me da clases de política. Y los jóvenes también, notita a pie de página, los jóvenes que están siempre en la categoría de los chicos ligados al teléfono y no saben nada de política. ¿Cómo se explican entonces todas estas manifestaciones defendiendo los derechos de los palestinos, de Palestina, que está tan lejos, y estamos viendo estas protestas en universidades francesas, alemanas, norteamericanas, latinoamericanas? Estamos ahí, pero sin duda hay un desmadre para ir a este concepto, a esta concepción mexicana, un desmadre mundial que, claro, se nos está moviendo el piso. Vamos a los siguientes cuadros, a ver, para seguir revisando los datos, los resultados de esta encuesta. Vamos a los actores sociales. Miren, engancha muy bien con lo que acabamos de mencionar. Dice el siguiente gráfico. ¿Cómo están en la gente, en las y los encuestados, la imagen de actores sociales como el Poder Judicial? Si lo tenemos, vamos a ver que hay una imagen negativa del 70.5% del Poder Judicial. Chocolate por la noticia, diría yo, tiene muy mala prensa, pero además muy mala imagen fuera de la prensa. El Poder Judicial es una tarea pendiente. Positiva 19.8% y nos responde 9.3%. Vámonos a un siguiente gráfico, también dentro de la imagen de estos actores sociales, para ver cómo queda la Asamblea Legislativa. 65.1% negativa. Ojo, hay una imagen negativa de la Asamblea Legislativa con sus oficialismos en plural, con sus oposiciones en plural. Positiva 23.9% y el resto no sabe 11%. Me quedo acá con la imagen para hablar de la crisis de las instituciones también. Dentro de esta mala nota no está en estos datos, pero hemos tenido otras encuestas que hablan de una imagen negativa, no solamente del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, también de la policía, también de los medios de comunicación, también de la iglesia. Hay una crisis de las instituciones, ¿no? Un poquito para poner en una sola bolsa todo esto. Bueno, hay un patrón también que se repite acá, ¿no? Es el descrédito de la institucionalidad en términos generales, ¿no? Es más, yo no sé si hay hoy una institución que tenga un percentil positivo, si tenga un nivel de aprobación mayor que el negativo. Yo dudaría de eso. Creo que no hay.
Tú lo dijiste bien, Claudia, hoy hay un sentimiento de crisis de la institucionalidad muy profundo. ¿Por qué será? Porque nos han dado razones para dejar de creer en la institucionalidad, que no es lo mejor, por favor, porque cuando dejamos de creer en la institucionalidad, vienen esta especie de experimentos mesiánicos que quieren barrer con toda la institucionalidad, ¿no? Que se disfrazan de libertad, pero que en el fondo son extremadamente autoritarios y cuasi fascistas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que cuidar, ¿no? La clase política, quienes dirigen las instituciones, tienen la responsabilidad de robustecer la institucionalidad. Cuando se desarma la institucionalidad, cualquier tipo de experimento político tiene un campo fértil para poder ingresar y generar una lógica autoritaria que barra con absolutamente todo. Se ha hablado, Alfredo, en nuestro país, lo has debido escuchar, de la politización del poder judicial, de la judicialización del poder político, de escándalos en la policía. Hace unos días se han encontrado autoridades policiales, exautoridades con droga, por no hablar de escándalos otros. De los medios de comunicación se habla muy mal. Se dice que los medios de comunicación nos hemos vuelto actores políticos y creo que tenemos que pensar también en la función de los medios, de nosotros los periodistas, por no hablar de las injerencias, por ejemplo, de un poder judicial en un poder electoral. Es decir, hay una mezcla ahí que está dejando un mal sabor. Este es un guiso malo para la sociedad boliviana. ¿Estará sucediendo lo mismo en otros países? Sí, mira, te añado el dato de que habitualmente medimos mucho en 8 o 9 países de la región, desde Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y México. Y en todas, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, o el Congreso en otros lugares, tienen una imagen negativa bastante similar a lo que está mostrando Bolivia. Hay un fenómeno global que tiene también su correspondencia en América Latina, que es esa falta de credibilidad que decía Carlos, falta de confianza, falta de imagen positiva, y hay que repensar los por qué. Por un lado, está muy disociada del lenguaje, los códigos, las preocupaciones de la ciudadanía en su día a día, y luego han dado también muestras de precisamente falta de eficacia, eficiencia, incluso de impartir justicia, y me refiero al Poder Judicial en este caso. A las asambleas legislativas se le suelen valorar negativamente por la falta de eficacia, de lentitud en su gestión, de resolver los problemas más relevantes para la gente común. Yo creo que incluso decías el tema de la policía, ¿no? Que no lo hemos publicado, pero yo te puedo compartir que lo hemos medido y el dato es exactamente como lo preveías y como dicen otras encuestas en Bolivia. El 71,1% es imagen negativa, y es cierto lo que dice Carlos, hay pocas o ningunas instituciones que su imagen positiva estuviera por encima de la negativa. Y también es cierto que en este momento complicado que nos encontramos en el mundo, donde el Poder Judicial tiene ganas de jugar en otro tipo de canchas, ¿no? Que cada día forman, casi fueran un partido político más que otra cosa, yo creo que precisamente pues aceleran el proceso de falta de credibilidad que van teniendo día tras día, semana tras semana. Vivo en la Argentina y el Poder Judicial casi se le puede conocer como el partido judicial, que no tiene nada que ver con el partido justicialista, ¿no? Más peronista. Es un partido que juega. Los medios de comunicación, esta vez no lo hemos querido medir porque quizás nos hemos cansado de medirlo en Bolivia y en América Latina. La gente piensa que hacen propaganda, que además obedecen a determinados intereses particulares, económicos o políticos, y que cada vez son menos fuentes de información. Esto es un patrón común en toda América Latina, inclusive en Bolivia. Las 53 encuestas que hemos hecho ya en América Latina, los medios de comunicación como institución tampoco se les da credibilidad. De hecho, nosotros sospechamos como hipótesis que los medios de comunicación se han convertido en un lugar de entretenimiento, que no de información, que es distinto, ¿no? Y que yo creo que eso obedece a esa baja imagen positiva que van teniendo a lo largo de los últimos años. Esto es fruto de las polarizaciones en nuestras regiones, pero también de nuevas condiciones para producir
información, para producir interpretación que no son las mejores. Vivimos también la huella de esta revolución tecnológica, digital, que nos deja lo que nos deja para hacer periodismo. Lo hablaremos en su momento. Vamos al siguiente cuadro. Primero decir que hay una gran parte de la población, según dicen estas encuestas, en esta muestra de 2.000 encuestados, encuestadas, que no hay una oposición fuerte. Sigue siendo el MAS con su pelea interna, con su pelea de ojo por ojo, diente por diente, que está cada día peor. Pese a esa gran tormenta, no hay el surgimiento de líderes de oposición con fuerza. Lo muestra este siguiente cuadro, donde tenemos los dirigentes que en esta encuesta son considerados como más capacitados para derrotar al movimiento al socialismo. ¿Quiénes no votarían por el MAS, ¿no? Entre quienes no votarían por el MAS, ven estas cifras como potenciales, porque estamos lejos todavía de las elecciones. Manfred Reyes Villa, en Cochabamba, 14.8%. Más lejos, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, 9.4%. Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, 6.6%. Vicente Cuellar, de Santa Cruz también, del mundo universitario, 4.3%. Y fíjense, un empresario independiente, no le ponen nombre, 6.9%. Un candidato nuevo, 33.9%. Ninguno de los mencionados, 20%. Es decir, y no sabe, no contesta 4. Aquí hay una torta, un abanico con pedazos de distintos tamaños. Me llama la atención ese candidato nuevo con el 33.9%. Se habla mucho del Milei a la boliviana, de este nuevo candidato que ayer dijo Jorge Richter que no va a salir mañana, va a salir, se mostrará más cercano a las elecciones. Me gustaría también la interpretación de ambos, Carlos. Hay un vacío, ¿no? Lo que nos muestra este cuadro claramente es que hay un vacío de comprensión política de la oposición, de lo que quiere la gente. La oposición no está haciendo, y yo te diría que hace 20 años, la oposición al MAS no sabe hacer clic con la población, porque no entiende, no termina de comprender lo que ha pasado en este proceso político, ¿no? Es un absoluto extravío con los sentidos comunes que se han ido construyendo, con el sentido común nacionalista, con el sentido común de la inclusión social, ¿no? Yo creo que hoy sí se está cuestionando un poco el sentido común, pero no hay nadie que capitalice eso. La oposición a la antigua no va, y esto te muestra claramente, ¿no? La gente se ha cansado de ese antimasismo radical, porque en el fondo el antimasismo lo que termina cuestionando, porque lo que el MAS supo construir es que el MAS es la fuerza de lo popular. Y el antimasismo es una suerte de ponerse al frente de lo popular sin ningún tipo de razón. Entonces, esa lógica de candidato nuevo nos marca que hay una porción importante de la población, un segmento importante de la población que podría votar por alguien, ¿no? Pero que entienda lo que ha pasado en el país, no que quiera transformar totalmente lo que ha hecho el MAS, sino recuperar muchas cosas en el orden simbólico, en el orden político, y por ahí reconducir algunas. Pero esta oposición de hoy no da la talla, no termina de hacer clic con la gente, porque sigue siendo esa oposición a la antigua, ultra radical, que quiere cuestionar absolutamente todo lo que pasó, con un espíritu ultra crítico, sin rescatar absolutamente nada. Entonces, ese tipo de oposición hoy día, a pesar de la implosión interna que hay en el MAS y de los problemas que tiene el partido hegemónico, no logra llenar ese espacio, y ese espacio continúa ahí vacío sin alguien que logre interpretar y encarnar lo que podría ser un proyecto político que rescate lo mejor de este ciclo, ¿no? Y que pueda incorporar otras causas de lucha, ¿no? Y yo te diría algo para finalizar esta parte de la intervención, ¿no? Nadie que quiera destruir totalmente el Estado plurinacional tiene posibilidad alguna de hacerse del poder, pero tampoco, tal como está la conducción política, te diría, de todo el bloque del MAS, de todas las alas, va a continuar fácilmente si no se repiensa y ve cuáles son sus nuevos desafíos. Tormenta a la izquierda y a la derecha. Alfredo, ¿tu lectura política?
A mí me parece que siempre las encuestas hay que evitar leerlas desde la hiperprecisión de un dato. Yo, de hecho, es una sugerencia que hago casi como en modo muy de pedagogía para los que aman hacer comentarios, analizar, interpretar, precipitarse a veces en un tuit en las encuestas. Hay que evitar dejarse llevar por la pasión excesivamente numérica y saber leerlas. ¿A qué me refiero con esto? La diapositiva que habéis puesto ahí, justamente lo que le hacemos es preguntarle a toda la gente que se considera no del MAS, ¿no? Es una pregunta que se le hace a los que no se consideran que votarían al MAS, ¿no? En un incondicional, porque como bien dices, estamos lejos de las elecciones y también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué lees de ahí? Primero es que hay, como bien dices, un fenómeno al interior de la ciudadanía no fiel, no que apoya al MAS, que no encuentra en los nombres más conocidos un referente. Es decir, es mayoritario. Si sumamos la cantidad de opciones que precisamente plantean respuestas genéricas, justamente son mayoritarias. ¿Por qué? Porque no hay ningún liderazgo, ninguno. No hay ningún liderazgo que hoy en día compensa a la mayoría ciudadana opositora. Insisto, esta vez lo hemos hecho así, esta pregunta, en noviembre, octubre del año pasado la hicimos de otra manera y se corrobora que casi un 60% de la ciudadanía opositora no ve fidelidad, no cree, no apoya, no está convencida de ningún candidato. La siguiente lectura que yo le añado es que además de eso está altamente fragmentada y dispersa la oposición en términos de liderazgos. Es decir, los pocos liderazgos que hay son muy dispersos, no hay nadie que concentre. El 14% de Manfred Villa en comparación con el casi 10% de Carlos Mesa, o el porcentaje de Camacho, si uno lo mira en términos muy serios y rigurosos estadísticos, lo que está diciendo es que prácticamente casi todos tienen lo mismo. Porque cuando aplican los márgenes de error para una población más chica encuestada, que es la opositora, esos valores lo que te está diciendo es que está altamente fragmentada, pero que mayoritariamente lo que hay es un descontento. ¿Y por qué? Es porque, como bien planteaba Carlos, no han sabido sintonizar, poner el oído a interpretar lo que está diciendo la ciudadanía. La crisis de la clase política también le está afectando sobre todo a ellos, que llevan mucho tiempo afuera de poder ser mayoría. Es decir, seguramente hay problemas, y a ver los haylos al interior del bloque oficialista, pero son más fruto y consecuencia de tantos años teniendo que administrar, gestionar, tomando decisiones, habiendo sufrido un golpe de Estado. Todo esto provoca que se pueda tambalear, superar obstáculos. Esto es lo que le pasa a los bloques hegemónicos cuando llevan un cierto tiempo avalado por la ciudadanía. Estamos en democracia en Bolivia, pero es más corriente. Lo que resulta, diría que más preocupante, es que exista una oposición en Bolivia que no logre mínimamente escuchar, sintonizar, representar las preocupaciones de la ciudadanía opositora. Hay una gran orfandad, y esto es verdad. Esto podría ser un campo fértil para que emerjan personajes a lo Milei que también estamos mirando a Milei en el corto tiempo. Milei lleva solo 5 meses de gobierno y he visto muchísimos presidentes en América Latina que en los primeros 4 o 5 meses han tenido una imagen positiva muy alta, un cierto apoyo, un cierto aplauso, y puedo poner ejemplos desde Lasso en el Ecuador, Duque en Colombia o Piñera en Chile, o el mismo Noboa en el Ecuador, que ya sufrió el primer revés electoral en su consulta que tuvo en 2 preguntas que para él eran fundamentales en materia económica. ¿Estás diciendo, es decir, Alfredo, que Milei en este momento sí. tiene una imagen positiva? ¿Cómo, perdona? ¿Estás diciendo que en este momento Milei sí cuenta con una imagen positiva? Sí, ¿Qué dicen las encuestas? En la Argentina, todas las encuestas publicadas las analizamos. Nosotros no tenemos datos propios, pero sí las revisamos todas. Tiene una imagen positiva todavía relativamente alta y estable en 5 meses. Y cuando digo 5 meses, porque me puse a mirar los primeros 5 meses en todos los presidentes de América Latina y cómo fueron sus últimos 5 meses. Es decir, nada es como empieza, y solo excepciones, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, que sigue sosteniendo una imagen positiva. Miren la encuesta que mire, de por encima de 60% después de
5 años y medio de gestión. No es lo mismo 5 años y medio que los primeros pasos. Por eso a veces creo que sobredimensionamos con un exceso de coyuntura personajes que son para estudiar, como Milei, pero que recién está dando sus primeros pasos. En Bolivia es probable que tengamos un campo fértil para que la oposición busque de afuera. Ahora, cuidado, la oposición, la derecha boliviana, como tantas otras derechas, no son monolíticas y homogéneas. Tienen grandes intereses contradictorios económicos, tienen guerras de egos entre ellos y ellas. Es decir, uno a veces lo ve desde lejos porque no comparte lo que piensan, pero no significa que todos piensen idéntico, que actúen de la manera idéntica. Esto es algo para pensar, y por eso muchas veces no se ponen de acuerdo las derechas en construir un único candidato. De hecho, en Argentina fueron separados, después se juntaron en segunda vuelta, pero en el Ecuador fueron muy fragmentados. Habitualmente esa es la segunda vuelta donde se ponen de acuerdo precisamente porque hay mayor odio al otro y ahí llega el espacio de coincidencias. Hablando de vueltas, daremos una última vuelta por lo que Alfredo ya había mencionado, inseguridad. Vamos a estas dos últimas imágenes, por favor, para compartir con usted estos resultados. ¿Qué dicen en Bolivia sobre la inseguridad? La inseguridad se resuelve tomando medidas contra la pobreza y la exclusión. 32.9%. La inseguridad se resuelve con penas más duras para los delincuentes, 63.3%. Es lo que Alfredo ha titulado buquelización, que puede estar creciente porque los países están conectados. Y termino con este dato. Vamos a la economía y a los dólares, los famosos dólares. ¿En qué modo afecta a la gente la escasez de dólares? A ver, 53.1% no me afecta porque solo utilizo bolivianos para el día a día. 31.5% me afecta en cosas puntuales para mi actividad económica. 14.2% me afecta mucho en mi día a día. Esto sobre la escasez de dólares. Última vuelta, Alfredo, ¿algún comentario adicional a esto? Lo de la inseguridad es un tema importante porque las sociedades quieren respuestas rápidas, inmediatas y no tienen paciencia, y con razón, cuando la están pasando mal en términos de inseguridad. Ecuador hizo una consulta con muchas preguntas de mayor mano dura y la gente le dijo que sí. Y yo creo que esto es la primera vez que este dato es tan elevado en Bolivia. Hemos ido mirando a lo largo de los años y es cierto que esto es algo creciente, preocupante. En México, por ejemplo, este dato es muy parecido y Andrés Manuel López Obrador tiene hoy en día un apoyo absoluto y mayoritario. Es un fenómeno, y por eso le llamamos la suerte de buquelización de la sociedad, ¿no? La gente está pensando en esto. Y esto me ayuda a mí a introducir un término que a mí me interesa mucho, lo utiliza mucho un autor que se llama Lakoff, que es el biconceptualismo. ¿Qué significa esta palabra medio rara? Es que la sociedad a veces es muy de izquierdas, progresista en determinados ámbitos, pero puede ser conservadora en otros ámbitos. Y en el tema de la lucha contra la inseguridad, las sociedades latinoamericanas cada vez quieren respuestas más de corte conservadoras. Sin embargo, si tú le preguntas a la ciudadanía boliviana o a otras por aspectos como mayor educación pública, más salud pública, sectores estratégicos en manos del Estado, en estos asuntos las sociedades siguen siendo progresistas. Por eso hay que entenderlo más complejamente y no quizás sacar un titular y decir toda la sociedad se ha derechizado porque hoy en día la inseguridad prefiere mano dura, o toda la sociedad es en todo de izquierdas porque requiere, por ejemplo, un Estado fuerte y protagónico en determinadas áreas. Creo que hay que mirar con lupa esta letra pequeña para trabajar en este multiconceptualismo del que habla permanentemente Lakoff. Para Carlos, la última palabra, alguna vuelta más, alguna consideración más. Yo simplemente diré que nosotros queremos, al margen de nuestra sintonía o no con las derechas o izquierdas, queremos tener paz, queremos tener un pan en la mesa, queremos tener un techo, queremos dar educación a nuestros hijos, tener salud, y sobre esa base, si hay un auto, si hay vacación, si puedo comprar libros, si me puedo comprar zapatos, pues bienvenido. Esa es la base desde la cual vamos mirando al margen de nuestras lecturas ideológicas, ¿no? Y hay que entender así también estos resultados. Pero Carlos, te dejo la última palabra. Bueno, sí, definitivamente hacer clic con lo que está pensando la calle
calle es una tarea bastante compleja. Siempre este tipo de estudios son muy reveladores. Como decía Alfredo, hay muchas veces datos que parecieran ambivalentes, ¿no? Estuve viendo algunos, si tú te fijas, lo que la gente piensa sobre el control de los recursos estratégicos del Estado. En Bolivia es mayoritario la gente que quiere que el Estado controle y que no se privaticen. Pero también tienes una respuesta más en la lógica de los gobiernos de derecha en el tema de seguridad, que también creo que hay que leerla muy bien y hay que analizarla, porque se está exigiendo mano dura ante olas de feminicidios, de infanticidios, que también conmueve a la sociedad, ¿no? Entonces creo que una tarea central de la política es volver a acercarse a la gente, ¿no? A mí me preocupa muchísimo este distanciamiento, este divorcio de la esfera política con la esfera de la calle, porque puede debilitar la institucionalidad, y al debilitar la institucionalidad tú estás generando un campo fértil para que experimentos políticos de extremas, pueden ser derechas, pueden ser izquierdas, puedan entrar y desarrollar un campo político ya en una lógica absolutamente autoritaria, y creo que eso es lo que hay que cuidar. Por eso a los liderazgos políticos más responsables tienen que aprender a leer cómo se está fragmentando la institucionalidad democrática y cómo ellos mismos están divorciados de lo que la calle está pensando. Gracias, Carlos. Nos vamos, pero Alfredo, no me aguanto. ¿Cómo te fue con tu libro, tu primera novela? ¿Se presentó? ¿Vamos a poderlo leer acá? ¿Qué tal la novela? Bueno, feliz porque hice la primera travesura literaria de escribir ficción, mezclando fútbol y política, y un poco le cuento a la gente que se trata tan simple, tan real y tan ficticio como que el mejor jugador de fútbol, en este caso argentino, decide ser candidato a presidente. ¿Por qué no pensar que pase en Bolivia o pueda pasar en otros lugares, que ya ha ocurrido, de hecho, en el Paraguay con Chilavert o en África con George Weah? Así que feliz porque hice la presentación en la Feria Internacional del Libro con la editorial Galerna. Está disponible para que lo puedan adquirir también en Bolivia, y muy bueno, muy satisfecho porque probablemente en el fondo fui la forma de hacer terapia en la Argentina para escribir de política argentina, yendo a una suerte de thriller electoral que me parecía un lugar ideal para analizar las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Así que bueno, les invito a que se acerquen a ese tipo de literatura, a quien le interese eso, la política, las elecciones, el fútbol visto desde otro punto desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Gran pretexto para alejarse del celular y, como dice Alfredo, nada más cercano a la realidad que la ficción, más cuando se trata de América Latina. Un abrazo, Alfredo, y estaremos en contacto en cualquier momento. A leer. Abrazo fuerte, Claudia, abrazo fuerte, Carlos. Gracias.